Hola, qué gusto arrancar con esta nueva inmersión. Hoy tenemos unas fuentes que provienen de un texto verdaderamente fascinante y, pues hay que decirlo, bastante disruptivo sobre psicología y autoconocimiento. Sí, totalmente disruptivo. Y bienvenida a toda la audiencia. Exacto. El tema central de este análisis profundo es algo que nos toca absolutamente a todos en algún momento. Me refiero a la enorme ilusión del desarrollo personal. O sea, esa gran diferencia entre simplemente movernos de un lado a otro, cambiando de decorado, y lo que el texto define como realmente mutar. Claro. Nuestra misión de hoy es descubrir por qué intentar cambiar de hábitos, modificar creencias o adoptar nuevos estilos de vida a menudo se siente como dar vueltas en círculos interminables. Queremos entender la mecánica de esa trampa para lograr una transformación que sea real, no solo un cambio de fachada. Ajá. Así que para quienes ya tienen un bagaje en temas de crecimiento personal, prepárense, porque estas fuentes nos van a hacer cuestionar desde la raíz todos esos propósitos de año nuevo o proyectos vitales que la sociedad aplaude tanto. Fíjate que es un punto de partida interesantísimo, porque para abordar esto con la profundidad que requiere, el autor de nuestras fuentes propone un marco metodológico muy claro. Nos pide básicamente desaprender la forma en que solemos ver el progreso. Sí. Y todo este análisis se sostiene en comprender la diferencia vital entre dos conceptos fundamentales, el mapa y el territorio. A ver, cuéntanos un poco más de eso. Pues mira, para ponerlo en perspectiva, el mapa es toda la narrativa que construimos sobre nuestras vidas. Las historias que nos contamos, las justificaciones, los ideales. Lo que nos decimos en la cabeza todos los días. Exactamente. Mientras tanto, el territorio es la realidad cruda. Los hechos desnudos tal y como suceden en este preciso instante, sin filtros. Y el planteamiento central del texto sugiere algo brutal. Sugiere que la inmensa mayoría de nuestros esfuerzos por mejorar ocurren únicamente en el mapa. ¡Wow! Sí, dejando el territorio, la realidad de lo que verdaderamente somos, completamente inalterada. Bueno, vamos a desmenuzar esto, porque las fuentes arrancan con una analogía visual que, la verdad, me dejó pensando muchísimo. Comparan la mente humana con una circunferencia. Ajá. Imaginemos que estamos en el centro de ese círculo, ¿no? Y que a nuestro alrededor están todas las direcciones posibles hacia las que alguien puede avanzar en la vida. Todas las opciones. Exacto. Y las opciones que menciona el texto son muy ilustrativas. O sea, uno puede moverse hacia la izquierda adoptando una ideología política específica o irse hacia la derecha con una ideología contraria. Claro. Se puede ir hacia arriba buscando, no sé, una pureza espiritual o hacia abajo persiguiendo el dinero, el estatus, el éxito material. O las diagonales. Ándale, las diagonales creativas que mezclan todo este abanico de posibilidades. Es un menú infinito de direcciones. Y lo que resulta revelador de esa geometría que plantea el texto es que, sin importar cuánto movimiento haya hacia cualquiera de esos bordes, la estructura profunda de la persona sigue completamente intacta. O sea, no hay un cambio real. Exacto. El autor ofrece contrastes muy específicos para ilustrar esta trampa. Por ejemplo, alguien puede pasar de ser un escéptico empedernido a convertirse en un místico devoto. Ajá. O de ser un materialista absoluto a ser alguien profundamente espiritual. De ser un activista político radical a un religioso conservador. O pasar de sentirse la víctima del universo a convertirse en el clásico emprendedor de su propia vida. Claro, el que decreta todo, ¿no? Sí, sí, y desde la perspectiva externa, desde los ojos de la sociedad, parece un cambio radical. Casi parecería que estamos frente a una persona distinta. Sin embargo, si analizamos la mecánica interna, el centro psicológico no se ha movido un milímetro. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un alguien, un ego, que busca, que se compara constantemente y que tiene una necesidad imperiosa de llegar a alguna parte para sentirse completo. Pero, a ver, me quiero detener ahí un segundo. Porque si alguien nos está escuchando, podría pensar, oye, pasar de ser un materialista que solo piensa en comprar cosas a meditar 3 horas al día y buscar la paz interior, pues claro que es un avance real. Hay un cambio de valores, ¿no? Totalmente comprensible. ¿Cómo explican las fuentes que esto en realidad no es un avance? Esa es precisamente la trampa que el autor quiere desmontar. Para entenderlo, el texto introduce una imagen que no se olvida fácilmente. Estar atrapados en una rotonda gigante.
¿Una rotonda? Sí, hay muchísimo movimiento dentro de esa rotonda. Se toma una salida, se recorre un camino por un tiempo, digamos la ruta del minimalismo o del veganismo, y cuando eso deja de funcionar, se regresa a la rotonda. Ya, y tomas otra salida. Exactamente. Tomas una salida distinta, tal vez ahora la ruta del éxito financiero. A todo ese ir y venir interminable se le llama erróneamente evolución o crecimiento. Pero el autor argumenta que esto es solo cambiar el decorado del mapa. Cambiar los muebles de lugar. Exacto. Se altera el vocabulario que usamos, cambiamos nuestra forma de vestir, modificamos nuestros hábitos visibles, pero la relación fundamental con el territorio es la misma. Sigue habiendo una insatisfacción crónica de fondo. ¡Qué fuerte! Hay una cantidad tremenda de actividad, un desgaste de energía enorme, pero hay cero mutación real en la estructura del individuo. Está cañón porque entonces todo ese trabajo interno del que tanto se habla es solo cambiar de carril en la misma pista cerrada. Así es. Y aquí es donde las fuentes introducen a un personaje conceptual que me parece, de verdad, la joya de la corona de este análisis. El ventríloco. El ventríloco. Para mantener esa ilusión de movimiento dentro de la rotonda, el sistema necesita un narrador interno. El texto lo bautiza como el ventríloco. Es esa voz en nuestra cabeza, ese mecanismo que nos convence de que realmente estamos avanzando y que no estamos simplemente dando vueltas. Ajá. Las fuentes dicen que el discurso clásico de este ventríloco suena más o menos así. Mira cuánto has avanzado, date cuenta de que ya no eres la persona que eras hace 5 años, ahora eres alguien mucho más consciente. Es un mecanismo de supervivencia fascinante, si lo piensas. Ese ventríloco interno se alimenta y sobrevive gracias a una premisa fundamental que nos repite sin cesar. ¿Cuál es? Aún no soy lo que quiero ser, pero estoy en camino. Uf, la promesa eterna. Exacto. Si observamos con detenimiento la psicología detrás de esto, vemos que esa voz interna necesita urgentemente la idea de una trayectoria temporal. Necesita un pasado que rechazar y un futuro idealizado que alcanzar. Claro, sin eso no tiene de qué hablar. Y el autor es muy incisivo al señalar que sin esa promesa constante de que en el futuro finalmente se logrará la meta y se alcanzará la plenitud, el personaje que hemos construido se desmorona por completo. Se calla el teatro. Por eso la ilusión del progreso es tan seductora. Actúa casi como un narcótico para la mente. El texto cita frases que seguramente resuenan con la experiencia de cualquiera. Antes era inconsciente, pero ahora estoy despertando. Ajá, o antes estaba perdido en la vida, pero ahora por fin tengo un propósito claro. Exactamente. El ventríloco nos vende esta narrativa de progreso lineal para evitar que miremos la realidad cruda del presente. Y hay una frase literal en el texto que me pareció un golpe directo a la mandíbula. Describe este progreso psicológico como la correa dorada del yo. Una gran metáfora. ¡Qué imagen! O sea, sigue siendo una correa, te mantiene atado, te limita, pero como es de oro y brilla muchísimo, pues parece un premio o un logro en lugar de una atadura. Totalmente. Y vale la pena profundizar en por qué la mente prefiere esa correa. Psicológicamente hablando, el autor nos dice que esa correa dorada ofrece un refugio. La narrativa de estoy progresando se siente muchísimo mejor a nivel neuroquímico y emocional que enfrentar el sufrimiento crudo y desnudo de la insatisfacción presente. ¿Te da un alivio temporal? Sentir que se está avanzando hacia un ideal alivia la angustia inmediata porque inyecta esperanza en el sistema. Nos decimos, bueno, hoy me siento vacío, pero estoy leyendo este libro o tomando este curso que mañana me hará sentir lleno. Peor siempre es mañana. Siempre. El gran problema, el costo oculto que revela la fuente, es que este mecanismo mantiene absolutamente intacta la estructura de la persona que sufre. Se sigue siendo prisionero del tiempo y de la expectativa. Claro. La metáfora técnica que utiliza el autor es fantástica. La bobina de nuestra mente es exactamente la misma. Lo único que ha cambiado es el color de la cinta que se le está enrollando. Y para saber si la cinta se está enrollando bien, o para medir si de verdad estamos avanzando en esa supuesta línea temporal hacia el éxito, la mente recurre a otra trampa letal, que es la comparación. Así es. Aquí las fuentes destrozan por completo la idea de medir nuestro propio progreso. Argumentan que cada vez que comparamos lo que se está viviendo en el territorio con lo que el mapa dice que se debería vivir, dejamos de ver lo que realmente está ocurriendo frente a nosotros. Nos perdemos el presente. Exacto.
Si comparamos nuestro estado actual con un estado ideal de iluminación o productividad que vimos en redes sociales, nos desconectamos del hecho. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona la mente, la comparación es el desvío automático que nos saca violentamente del territorio y nos arrastra de vuelta al mapa. Ajá. El texto describe la mecánica de este proceso con gran precisión. Supongamos que surge una emoción real, física y directa en el presente. Puede ser una contracción en el pecho, un miedo irracional o una rabia silenciosa al recibir una mala noticia. Ese es el hecho crudo. Ese es el hecho crudo. Pero en una fracción de segundo, interfiere el ventríloco con su regla de medir y dice, si de verdad estuvieras despertando espiritualmente, no sentirías esta envidia. O si estuvieras tan en paz como crees, este comentario no te afectaría. Por eso me encanta la conclusión que saca el autor sobre esto. Se cambia la observación por la edición. Es una gran frase. Dice textualmente, mientras estés midiendo lo que ocurre con una plantilla, no estás mirando, estás editando. Claro. Toda esa energía vital, toda esa atención que podría utilizarse para simplemente observar la naturaleza del miedo o de la tristeza, se gasta en un proceso agotador de juzgar el momento, intentar corregirlo a la fuerza, justificarlo o, peor aún, disfrazarlo para que encaje con el manual del buen desarrollo personal. Es agotador. Y es precisamente ese agotamiento el que nos lleva a un concepto que el texto redefine de una manera magistral, chocando de frente con lo que la psicología tradicional o el sentido común suelen dictar. A ver, Me refiero a la idea de la apatía. Comúnmente se piensa que la apatía es la falta de acción. Es quedarse quieto, no tener dirección, estar postrado en un sofá sin hacer nada con la vida. sí, la imagen clásica del apático. Pero el autor le da un giro radical y sumamente profundo a esta noción. Aquí es donde la cosa rompe todos los esquemas, porque el texto argumenta que la verdadera apatía no es quedarse sin rumbo. Ajá. La verdadera apatía es seguir exactamente los mismos tipos de pensamientos, reaccionar de forma idéntica a los estímulos de siempre, huir de los mismos miedos y perseguir exactamente las mismas gratificaciones, pero poniéndoles disfraces diferentes. O sea, la apatía es la rutina psicológica ininterrumpida. Muchísima actividad, pero sin un gramo de presencia. Exacto. Testado con el piloto automático de un reproductor que simplemente está cambiando de una lista de canciones a otra. Pero el algoritmo de fondo no se altera. Mismo ritmo, diferente canción. La fuente nos advierte que una mente muy activa no equivale a una mente viva. Y esto es crucial para entender el mundo moderno. Alguien puede estar produciendo incansablemente en su trabajo, opinando acaloradamente en redes sociales todos los días, consumiendo horas de contenido de optimización personal, reaccionando a las noticias, siendo lo que el autor llama un bot altamente funcional. Un bot. Sí. Y sin embargo, a pesar de toda esa fricción y movimiento, esa persona puede estar completamente muerta en términos de mutación real. Es inercia pura, pero está tan bien organizada y es tan productiva que engaña a todos simulando vitalidad. O sea, ser un adicto a la productividad o a la automejora puede ser la máxima expresión de la apatía. Qué fuerte. Es una paradoja. Y esto explica perfectamente el terror absoluto que describe el texto cuando la mente se enfrenta, aunque sea por un segundo, a la idea de no tener rumbo. El autor relata cómo aparecen pensamientos de pánico del tipo, sin objetivos me hundo. O si no sé a dónde voy, me voy a deprimir. Claro. Y para evitar ese vértigo del vacío, la mente se aferra a cualquier vector que le dé un sentido de dirección, por más absurdo que sea. Puede ser adoptar un nuevo sistema de creencias, seguir a un gurú de Internet, o algo que vemos muchísimo, buscar un enemigo al cual combatir. Todo es válido con tal de no quedarse en el silencio ensordecedor del no movimiento. Y eso nos lleva directamente al núcleo central de esta inmersión, la profunda diferencia entre ese progreso ilusorio del que venimos hablando y la verdadera mutación. Ajá. El texto es sumamente enfático al aclarar que la mutación no tiene absolutamente nada que ver con ser alguien mejor. No es una versión 2.0 de nosotros mismos. No es ser más espiritual, más estoico o más empático. ¿Entonces qué es? De hecho, el autor describe la mutación psicológica como un evento profundamente incómodo e incluso amenazante para el personaje que hemos creado. La mutación ocurre única y exclusivamente cuando el yo, esa entidad que busca, que mide y que edita, deja de ser el centro de referencia de la experiencia. Entiendo el punto,
Pero si todo este afán de mejorar es una trampa, entonces, ¿qué es mutar en la práctica? En la práctica, significa que se detiene por completo la maquinaria del voy hacia tal lugar o estoy logrando tal cosa. Ya. Cuando todo ese ruido direccional colapsa, lo que queda es el hecho desnudo. Si hay miedo ahora, es solo miedo. Se siente en el cuerpo y ya. Si hay alegría, es solo alegría. No hay una meta posterior. Exacto. No se intenta medir si el miedo duró menos que ayer y lo más crítico, no se intenta convertir ese sentimiento en un escalón para llegar a la iluminación o a la paz mental. Simplemente es lo que es. Y aquí es donde entra la trampa máxima, ¿no? El jaque mate del ventríloco. Esa parte es brillante. Resulta que cuando una persona lee este tipo de textos y se da cuenta de que está buscando esta anhelada mutación, el ventríloco, que es una astucia insuperable, se apropia del concepto. Inmediatamente lo convierte en su nueva meta a alcanzar. Claro, lo vuelve un trofeo. De repente, el diálogo interno cambia y comienza a decir, estoy trabajando durísimo en mi mutación, o siento que estoy muy cerca de lograr una transformación real, ya casi suelto mi ego. Sí, es imposible. El autor lo dice de forma muy directa, no se puede gestionar la propia desaparición como personaje. ¡Qué locura de concepto! Totalmente. Hoy en día vemos una industria gigantesca construida sobre esta espiritualidad en movimiento. Gente que encadena retiros de silencio, lee docenas de libros y acumula conocimientos asumiendo que están escalando una montaña hacia la iluminación. Cuando en realidad, según esta perspectiva, solo están decorando su ego con luces espirituales para que se vea más bonito en el mapa. Y esto plantea una pregunta estructural muy importante para analizar. Si no podemos forzar la mutación, si no podemos gestionarla ni convertirla en un objetivo, ¿cómo ocurre entonces? Esa es la gran pregunta. Las fuentes explican que la mutación real sucede cuando el sistema en su totalidad, lo que el autor denomina el campo, se reajusta por sí solo, de forma natural. A ver, pausa y un momento. Antes de seguir avanzando, acabas de mencionar el término el campo. ¿A qué se refieren exactamente las fuentes con eso? Porque puede sonar un poco abstracto o místico para quienes nos escuchan, y queremos mantener esto bien anclado. Es una excelente aclaración. Imaginemos el campo no como algo místico, sino simplemente como todo el sistema de tu vida en tiempo real. Es tu biología, tu sistema nervioso, tu entorno, las circunstancias presentes y los estímulos inmediatos interactuando como un todo vivo e interconectado. O sea, la realidad tangible. Sí, no es un concepto esotérico, es el aquí y el ahora en su totalidad. El texto nos dice que este campo, este organismo vivo que somos, tiene una inteligencia propia y se reajusta de forma orgánica. Pero este reajuste solo es posible cuando dejamos de interferir constantemente con los proyectos personales del yo. Es decir, la mutación ocurre cuando la energía vital deja de estar secuestrada por el trayecto imaginario de nuestro personaje hacia el futuro y queda completamente disponible para interactuar con lo que está pasando en este preciso instante. Ah, claro. Lo cual nos lleva a la gran alternativa práctica que ofrece la fuente. Porque la pregunta pragmática que seguramente ronda por la cabeza de la audiencia es, si no hay metas, si suelto los objetivos de progreso direccional, entonces, ¿cómo funciono en la vida real? ¿Me quedo sentado en el sofá esperando a que la vida pase? Y la respuesta del texto es contundente. Introduce el concepto del movimiento del territorio. Esto es la acción pura que surge como una respuesta directa e íntegra al hecho presente y no a lo que dicta el mapa. La narrativa cambia por completo. Ya no se trata de preguntarse qué tengo que hacer hoy para llegar a mi meta en 5 años. Exacto, sino de observar con atención qué está ocurriendo ahora mismo en el campo y cuál es la respuesta orgánica a este suceso. Para aterrizar esto, el texto proporciona ejemplos que son brillantes precisamente por su simplicidad. Nos conectan de inmediato con la realidad terrenal. A ver, veamos el primero. Si en el territorio hay un cansancio real y físico, la respuesta íntegra del sistema es simplemente descansar. Sin culpa. Exacto. Aquí está el matiz fundamental. Se descansa sin añadirle todo el drama psicológico. Se reposa sin sentir la culpa abrumadora por no estar siendo productivos, sin el estrés de pensar que una tarde de descanso va a arruinar el progreso del mes. Es la acción pura de dormir o parar, dictada por la biología, no por la agenda del ego. Y hay otro ejemplo de las fuentes que me pareció fuertísimo por lo cotidiano que es. Si hay un abuso real en tu entorno, digamos que alguien está cruzando un límite claro en tu trabajo o en una relación personal,
La acción del territorio es poner el límite firme en ese momento o alejarse físicamente de la situación. Así de simple. La diferencia radica en que se hace de forma limpia, respondiendo a la necesidad del momento, sin convertir esa experiencia dolorosa en una identidad de víctima eterna que el ventríloco luego usará para arrastrarla como equipaje y justificar actitudes por el resto de la vida. Exactamente. Es acción sin residuo psicológico. Otro ejemplo hermoso que pone el autor ocurre cuando aparece la belleza. Ajá. Sugiere que si hay un momento de belleza genuina en el entorno, un paisaje, una obra de arte, una interacción humana, el movimiento natural del territorio es simplemente detenerse y dejar que esa belleza entre. Y hoy en día la mente interfiere casi al instante. Claro, tratamos de hacer productiva esa experiencia. Se saca el celular para tomarle una foto y subirla a redes, se intenta usar como inspiración para un proyecto laboral o se busca sacarle algún provecho emocional a futuro. Todo tiene que servir para algo. Y el territorio, en cambio, no intenta poseer la belleza, simplemente la experimenta mientras dura. Y el último ejemplo que me parece crucial para el día a día. Si uno detecta incoherencia en su propia vida, el movimiento del territorio es verla con claridad absoluta y dejar de justificarla con excusas elaboradas. Pero ojo, sin hacer promesas vacías al estilo de, bueno, a partir de lunes voy a cambiar. Exacto. La incoherencia se asume de frente en el ahora. Básicamente, todo este planteamiento se resume en aprender a actuar sin un centro neurótico que está obsesionado con su propio progreso histórico. Es permitir que la vida se exprese a través de nosotros, donde el sistema nervioso responde a los estímulos de la realidad como lo que somos, un organismo biológico vivo e inteligente, y no como un proyecto corporativo de autoayuda. O como ese bot operativo que solo reacciona a estímulos predecibles. Suena a una libertad inmensa, pero también da un vértigo terrible pensar en soltar el volante de esa manera. Da muchísimo vértigo porque implica soltar absolutamente todas las garantías que nos ofrece el mapa. Implica renunciar al mapa consolador que nos dice quiénes somos y a dónde vamos. Es un salto al vacío. Significa atreverse a vivir sin saber a ciencia cierta hacia dónde se dirige uno, respondiendo única y exclusivamente a lo que se presente en el instante. Es comprender profundamente la situación actual y dejar que la acción nazca de esa misma comprensión directa, en lugar de forzarla a través de un plan estratégico diseñado a 5 años por una mente que ni siquiera sabe qué va a pasar mañana. Para ir cerrando esta profunda inmersión, creo que la forma más clara y memorable de sintetizar todo lo que hemos revisado hoy es pedirle a la audiencia que imagine por última vez esa enorme rotonda del inicio. Sí, la gran rotonda. El único cambio que verdaderamente importa, la mutación real que proponen estas fuentes, es lograr ver esa rotonda desde arriba, a vista de pájaro. Ver el patrón. Exacto. Es tener la claridad de ver el patrón repetitivo, observar la futilidad absoluta de estar dando vueltas infinitas, acelerando y frenando buscando salidas que invariablemente nos regresan al mismo asfalto. Es dejar de creer de una vez por todas que esa rotonda de concreto es el mundo entero. Totalmente de acuerdo. Mutar es tener el coraje de dejar que la vida se mueva sola, respondiendo al entorno, sin que el yo tenga que ir siempre al frente, sudando, liderando el camino y aferrándose a un mapa que no describe el territorio que estamos pisando. Y me gustaría dejar sobre la mesa un ángulo final para reflexionar que expande esta idea más allá de la psicología individual. Adelante. Para quienes nos escuchan, les dejamos algo en qué pensar. Si esta necesidad imperiosa de progresar y de mejorar constantemente es en realidad un truco de la mente, un espejismo que nos mantiene dando vueltas, ¿qué pasaría si la industria multimillonaria del desarrollo personal lo supiera perfectamente? ¿Será posible que toda esta maquinaria comercial nos venda libros, retiros, aplicaciones y cursos apretándonos esa correa dorada a propósito? Simplemente porque un ser humano que ha mutado, alguien que habita el territorio y que ya no necesita desesperadamente llegar a ninguna parte, es un individuo imposible de monetizar? Algo bastante incómodo para reflexionar hasta nuestra próxima inmersión. Definitivamente. Hasta la próxima.